Buenos días, señores. Nuevamente, a aquellos que ya me habían visto, buenos días, y a los que no me habían visto, ya habíamos hecho una prueba de audio y video. Vamos a comenzar. El día de hoy tengo el honor de presentarles a un profesional, egresado de la misma escuela que yo egresé, un amigo durante la carrera, Sergio Pérez Mo. El profesor se ha dedicado a la investigación, al desarrollo de particularmente recuerdo su proyecto terminal en la UAM, fue premiado. Qué envidia, profe, que tu proyecto terminal haya sido premiado en la universidad. A grandes rasgos, su proyecto tenía que ver cómo describir un movimiento de un brazo robótico expresado en matemáticas. Un logro, el primer logro profesional que él tuvo, entre otros que ha tenido. Es un gusto tenerte aquí. Acaba de emprender una aventura que si al final nos cuentas un poquito de qué se trata, te lo agradecería, profesor. Bienvenido. Los Yes. compañeros que están aquí, en su mayoría han tomado curso conmigo y con algunos instructores que hemos invitado. La, el área a la que se dedican por lo general, o más bien específicamente, es el diagnóstico automotriz y la reparación. Eh, y la solicitud fue muy explícita. Yo creo que es suficiente el preámbulo que di. Y adelante con tu tema. Ya está disponible el que puedas compartir el material que tú desees. Ah, ya. Buen día, Inge, gusto saludarlos. Perdón. Pues antes que nada, muy buenos días a todos ustedes. Mucho gusto en conocerlos. Pues ya lo dijo, mi nombre es Sergio Antonio Pérez Mo. Prácticamente toda mi vida he sido profesor, principalmente a nivel universitario. También tuve por ahí alguna que otra chamba, aunque no lo crean, estuve haciendo animación, o sea, caricaturas, dibujos animados. Unos meses estuve estudiando eso y me pagaron por hacerlo, pero generalmente Se fue el audio desde que empezó a hablar el compañero. Ok, ¿no me escuchan? un segundo. Yo sí tengo audio. Eso quiere decir que el problema es local. Sí, Yo yo tengo ¿Me también. audio. confirman? Yo también tengo Excelente audio. audio, profe. Sí hay audio, sí hay audio. Ok, Ok. entonces continuamos, por favor. Todos Entonces, tenemos audio. Andas por pues allí en el chat. ¿Podrías decir que sí hay audio? Gracias. Adelante, profesor. ya tengo el chat también abierto, pero pues luego no me fijo en el chat. Ajá. Sí, me estaba presentando, ¿verdad? Tengo una maestría en ciencias en el área de control automático, principalmente cuestiones matemáticas, al igual que el ingeniero Toño, amigo, ingeniero físico. Entonces, muchas de las clases que he dado es principalmente de matemáticas y física, con algunas variantes. Y pues él me pidió que diera el día de hoy esta clase, ¿no? Entonces, una clase de una hora, nos vamos a ir rápido. Lo que sí me gustaría es que fuera dinámica. Si tienen dudas, me pueden interrumpir, yo voy a estar preguntando. Porque es importante la transmisión del conocimiento, pues ustedes tienen un gran conocimiento, yo también, y pues yo les voy a estar preguntando, ¿no? Sobre todo para hacer dinámica esta ponencia del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar acá compartiendo mi pantallita. Me dicen si se ve bien. Ajá. Sí, sí se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Vamos a empezar entonces aquí. Pues yo estoy ahorita con un emprendimiento que es un club, el Club de Arte Científico STEAM, es un emprendimiento educativo y en el nombre de este club que yo lo presido, les voy a presentar esta clase del día de hoy acerca de las conversiones de unidades, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes manejan bastantes unidades, manejan conversiones, fue lo que me dijo, pero algunos de ustedes tienen algunas dudas y algunos detalles, cómo trabajarlas, cómo hacerlos. Entonces, quiero explicar esto el día de hoy. Vamos a hacer esta explicación. La primera parte, digamos que la primera media hora quiero hablar acerca de cantidades de unidades, una breve explicación para pasar a la principal que es acerca de las conversiones y fórmulas, que es muy importante. El ingeniero Toño Villegas, no sé cómo prefiero que le diga Toño o Villegas, los títulos. A mí me pueden decir Sergio, no hay ningún problema, no, lo de menos. Eh, Me pasó una tabla acerca de las principales unidades que utilizan. Entonces yo la resumí aquí porque me decía en qué área se hacen, pero pues estaba larguísima. Entonces yo simplemente resumí
lo que es la cantidad y las unidades principales que me estaba indicando él. No sé si lo alcanzan a ver aquí en el en el mundo de los automóviles, ¿no? Entonces, la primera que destaca fue la presión, tenemos velocidad lineal, tenemos la velocidad angular, tenemos la fuerza, tenemos torque, tenemos el flujo o gasto, dependiendo cómo lo utilicen. Tenemos la distancia, tenemos el tiempo y tenemos las partes eléctricas, ¿no? La unidad es de electricidad, ¿no? Muy bien, entonces la primera pregunta que les lanzo a ustedes en su experiencia, ¿alguien que me quiere dar un ejemplo exacto de dónde utilizan la cantidad y la unidad? Un ejemplo, así, alguien que guste, adelante, los escucho. Pulgadas de mercurio, buenos días, profe. Ajá, buenos días. Pulgadas de mercurio, eh, en, ya sean pulgadas de mercurio lo que más ocupamos. También Ujú. ocupamos Newton meter, también gramos sobre segundo. Donde dice tiempo, dice minuto, dice BTDC. ¿Qué significa BTDC? Eso fue Y muy interesante. ATDC. Perdón, eso fue muy interesante de investigarlo porque yo tampoco tenía idea qué es y resulta ser que es una nomenclatura para el cambio de diferencial, donde esa unidad, pues no es unidad, simplemente es un intervalo de tiempo en lo que en el pistón alcanza a llegar para lo de la bujía y manejan tres lapsos, ¿no? Antes, después y a la mitad. Entonces, para que vean, ahí sí no tengo mucha idea, me puse a investigar qué era y pues es un intervalo de tiempo, por eso le puse con el tiempo, con minutos. Me fue muy interesante. Aquí otra pregunta que les voy a hacer es, ¿sí entienden la diferencia entre lo que es la cantidad y lo que son las unidades? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? No, escucho una persona sin miedo. No, ¿qué pasó? Ustedes ya No, somos aquí no, adultos, no son como no, no, estudiantes. no, no, ingeniero, no entiendo la diferencia. Perfecto. Mira, la cantidad, ¿qué es? La cantidad es la definición física, química, eléctrica de lo que nosotros estamos midiendo o trabajando, ¿de acuerdo? El ejemplo más básico son las cantidades básicas. ¿Cuáles son las cantidades básicas? Por ejemplo, la masa, el tiempo, ¿sí? Son cantidades básicas. Ajá. ¿Por qué? Porque no se derivan, nosotros tenemos que usar otras que se derivan de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hablamos de la cantidad? Pues, ¿cuánta materia hay? Esa es la masa. ¿Cuánta cantidad de materia tienes? Ah, pues esas son tus cantidades. La presión, entonces, es una cantidad. ¿Qué cantidad hay de presión? Y las unidades es la forma en que hemos definido para poderlas trabajar. La situación con las unidades es que tenemos problemas gracias a los gringos, espero que aquí no haya se moleste por decirlo así, porque tenemos el sistema inglés y el sistema internacional. Al día de hoy damos gracias a que se ha impuesto más el sistema internacional y ya va muy por debajo el sistema inglés, pero todavía se utiliza, pues por ahí tenemos los PCI, ¿de acuerdo? Este, entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos. Tenemos cantidades básicas con las cuales construimos las cantidades, derivadas. ¿Cuáles son las cantidades derivadas? La presión es una cantidad derivada, la velocidad, la fuerza, el torque, el flujo, la distancia no, la distancia es una cantidad básica y la unidad básica con la que nosotros trabajamos en el sistema internacional es el metro. Es nuestra unidad básica. Un metro es donde empezamos a contar hacia arriba o hacia abajo. Esa es la cantidad, distancia. Y las unidades con las que trabajamos son kilómetros y en su caso, perdón, kilómetros y millas. ¿Alguien en distancia trabaja alguna otra cantidad que no sea kilómetros y millas? Que nos quiera dar un ejemplo, se lo agradecería. Las varas, pero ya no si existen. Oh, sí, eso está más, wow. ¿En qué caso lo usó, compañero? ¿Miguel? Sí, su servidor Miguel. Sí, sí. Si gustan presentarse cuando participen para que podamos hablar así bien en confianza, adelante. ¿Dónde la usó? ¿Dónde la vio lo de la vara? Eso hacía mucho que no la escuchaba, wow. Es que por acá yo soy de provincia. Ujú. En provincia se usan medidas a veces muy antiguas. Las personas del campo son lo que usan. En las carreras de caballos se utilizan las medidas en varas Mm, o en peso o en volumen, ajá. los cuartillos. Ah, oye, menos, Ajá, hacía mucho menos que lo había escuchado. Eso está genial, ¿eh? Eso me parece los fantástico. cuartillos, hay, sí que hay medidas
muy tradicionales, que eran medidas sacadas de, pues no eran tan oficiales como ahora son, ¿sí? Mm, Sino que dicen por ahí, a cálculo más o menos se hacía que un cuartillo tenía que tener una cuarta ajá, cúbica. ok. Ajá, sí. La vara no sé cuánto mida realmente, No, yo no me acuerdo, pero me ah, parece genial. Pues está pero muy bien, ¿eh? son medidas que se usan, por ejemplo, las hectáreas en los campos que son creo 10,000 metros cuadrados, no recuerdo cuánto es. Exactamente. Ajá. Y Y usted, hace medidas, medidas y, del campo. perdón, y me estás dando entrada para poder explicar esto. La cuestión es que al utilizar estas cuestiones es para saber cuánto es de algo. Ustedes tienen una experiencia, y eso es importante en la ponencia de hoy. Tienen una experiencia en el manejo de unidades, ¿de acuerdo? La situación es que a veces tienen que estar haciendo conversiones de un sistema a otro, por ejemplo. O sea, va a haber gente que no entienda qué son las varas, entonces dámelo en metros, ¿no? Pero tú tienes Varas que son tener, 91, 900, perdón, no, punto 9144 metros. fíjate, Punto 9144 metros. o sea, punto 90, casi un metro. Sí. Ajá, aproximadamente. Gracias por la aportación. ¿Tu nombre? Ángeles, Roger o Ángeles, como sea Muy el bien, nombre. Ángeles, gracias. Esto está importante porque exactamente eso que acaba de hacer es la conversión. Ujú. La conversión es pasar de una unidad a otra. Pero el problema no es hacer las conversiones, porque al final de cuentas podemos hacerlas desde Google, o sea, usas Google, o desde tu aplicación en tu celular, o ya te la sabes, aprendiste en las escuelas cómo hacerla. La importancia también aquí es entender esas conversiones, que tú tengas esa experiencia de poderlas comprender y saber qué estás utilizando. Ujú. Por ejemplo, yo tomé la primera de mi tabla, la primera cantidad y unidades, que es la presión. A ver ustedes, ¿dónde aparece en su día a día, como en su trabajo, en los automóviles, en los autos, coches, la presión? ¿En qué rubros aparece la presión? Buen En día. la compresión. Ajá, Presión de, por ejemplo, de combustible, que acá se usa mucho en kilopascales, bar. perfecto. Después, bueno, tenemos presión de neumáticos, presión de aire, un montón de cosas que por ahí en la conversión uno cuando lee un escáner que está en una unidad inglesa o Perfecto. internacional, entonces uno se confunde por ahí un poco. Eso es la Eh, parte importante. Buenos días, ingeniero. Me llamo Enrique. Buenos días, Enrique. En el sensor MAP, también la presión atmosférica la miden en kilopascales en el escáner. Perfecto, o sea, esos son los ejemplos y de su experiencia, ¿dónde se enfrentan ustedes? Entonces vamos a ir aclarando ahorita aparte de la presión. Ujú. Ustedes me acaban de decir, y hace rato otro de sus compañeros me lo comentó, que usaba de presión, pulgadas de mercurio, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces tenemos kilopascales, PSI, tenemos milímetros de agua, H2O, milímetros de mercurio, digo pulgadas, perdón, ¿qué milímetros? Pulgadas de agua, pulgadas de mercurio. Son las unidades, esas son las unidades, la cantidad es la presión, ¿de acuerdo? Y para poder entender la presión, pues tenemos que ir a ver a las definiciones, cómo han sido definidas a través de la historia y ya son nuestro estándar para trabajarlas. Existe toda una corriente de trabajo que es la metrología, que se encarga de darnos las definiciones y los estándares con los cuales nosotros trabajamos. Está el Instituto Internacional, que ahorita no recuerdo dónde está la sede, y cada país tiene sus distintos donde van verificando los estándares, tanto internacionales como nacionales, ¿no? No sé si eso ya lo sabían, y si no, pues ahí está la referencia. Y en el caso de la presión, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo se define la presión? Bueno, la presión se define como la fuerza aplicada sobre un área, ¿de acuerdo? Si se fijan aquí está mi esquemita, está un área cuadrada, estamos aplicando el vector de fuerza. Entonces, ¿cómo se distribuye esta fuerza en el área? Por eso es la división. A ver, esta es una pregunta importante como profesor. ¿Sí entienden para qué sirve la división? La operación de dividir, matemática, en aritmética, la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí entienden para qué sirve la división? Esa es la primera pregunta así académica. Adelante, lo escucho a alguien que quiera decirme.
Sí, profesor. Eso es ejemplo para dividir. Por ejemplo, yo tengo, lo que me está diciendo esa expresión es que yo tengo una fuerza que se aplica sobre una área determinada. Entonces, a medida que es más grande el denominador, significa que la fuerza puede ejercer menos empuje. Eso se usa, por ejemplo, si yo quiero saber, ejemplo, un vehículo, su fuerza está aplicada en las cuatro llantas. O sea, hay un punto de la llanta que es el que pega el piso. Entonces, el peso de ese vehículo está transmitido hacia el piso o hacia la superficie, mejor dicho, por esos puntos donde pega cada llanta. O sea, ese pequeño trozo es lo que soporta el vehículo. Y está haciendo una presión, efectivamente, por su Exactamente. peso, está haciendo una presión. Aquí la otra cuestión que quiero que le entiendan, y está muy bien el ejemplo, es que la división nos ayuda a entender cómo se distribuyen las cosas. El ejemplo más fácil que yo puedo explicar así es, por ejemplo, una pizza, ¿no? Si son 5 personas, ¿cómo hay que dividir la pizza circular? Pues en cantidades que le puedan acceder la misma cantidad a las 5 personas. ¿Cómo la podemos dividir, no? Ujú. Entonces, la división nos explica cómo se distribuyen las cosas. Y como lo acaba de decir su compañero, ¿cuál es tu nombre? Martín Severino. Martín, como nos acaba de decir Martín, pues efectivamente el peso del auto se está distribuyendo en la división de las 4 llantas y el área de contacto de cada llanta con el piso, ¿de acuerdo? Eso es el primero parte para intentarlo, ¿de acuerdo? Ahora, con la presión tenemos la siguiente cuestión. Hay distintos tipos de presiones. Presión absoluta, presión relativa y presión atmosférica, ¿de acuerdo? Que es la barométrica, también se le dice. ¿Con cuál de estos ustedes están muy, al día de hoy, lo entienden bien, ¿no? O sea, ¿cuáles son las que manejan? Manejan la absoluta, manejan relativas, manejan atmosférica. Porque también tenemos que estar trabajando entre ellas. Entre si estamos trabajando con una presión absoluta, una relativa o una atmosférica, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que nosotros trabajamos aquí, por ejemplo, la primera que aparece en las unidades es el pascal, y no pascal simplemente, sino kilopascales. Pero vamos a enfocarnos primeramente con lo que es un pascal. Si regresamos al anterior, nos dice, la definición de presión es fuerza entre área. Y aquí ya hablando de unidades, pues el pascal, la unidad que utilizamos para definirlo son otras unidades, porque esta es una unidades que se han formado con cantidades derivadas, no es una cantidad básica. Y entonces es Newton entre metro cuadrado. Y entonces aquí empezamos con las preguntas. Y esa es la diferencia de la gente que quiere aprender de la gente conformista. Hasta aquí acabamos. Adiós, nos vemos el día de mañana. No. Aquí debemos empezarnos a preguntar si estamos entendiendo las cosas, porque es vital para saber las conversiones y saber que estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque al final del día, si ustedes usan una aplicación para hacer sus conversiones o tienen la computadora y se meten a Google, nos equivocamos, se me fue un punto, se me fue una coma y ahí apunto lo que me sale porque traigo prisa y estoy pensando que ya me quiero ir a comer o tengo otras cosas que hacer. Y en tu cerebro no está ahí la de qué estoy haciendo, ¿no? O sea, ese número que me acaba de dar la conversión, que yo por las prisas o lo que sea lo escribí mal y ya me dio una conversión mal, tengo que saber qué estoy haciendo. Por eso hablo de la experiencia que tienen ustedes, porque eso va a ser muy útil. Entonces, aquí tenemos, y lo dice la metrología, para definir el Pascal, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, o sea, vamos a trabajar con el Newton, que es la unidad de fuerza. Estamos aplicando una fuerza distribuida en un área, y la unidad de área que estamos trabajando son los metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y la pregunta es entonces, ¿se entiende? ¿Sí entienden qué es un newton sobre un metro cuadrado? Ujú. Ingeniero Enrique, buenas tardes, buenos días otra vez. Buenos días. Sí entiendo la fórmula, entiendo la imagen que puso ahí, es un newton, o sea, es la presión que se ejerce sobre un metro cuadrado. El newton, entonces ahí en el newton varía los newton metros, ¿no? O sea, para entenderlo mejor, o sea, el newton no está definido como tal, sino nada más es la medida. Ya dependiendo los newton que se ejerza de fuerza, es donde ya se empieza a desarrollar la fórmula, según entiendo. Es que aquí está la cuestión. Un pascal queda definido como un newton
dividido entre un metro cuadrado. Entonces aquí viene la parte importante. ¿Ustedes saben lo que es un metro cuadrado? Sí, sí, profesor. ¿Lo saben? No mientan, no me mientan. Se va a Sí, decir no, ¿eh? sí, ingeniero, sí Profesor, sé. Miren, yo traje entiendo aquí un mi... poco porque mi carrera es ingeniería civil, o sea, Ajá. entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla, se convierte en Newton sobre metro cuadrado, significa que está, o sea, Newton principalmente, es porque ese esfuerzo que se está haciendo se está contando con la fuerza de la gravedad. Y de ahí es que viene la parte Newton, o sea, los kilogramos, la fuerza aplicado, influenciado por la fuerza de la gravedad. Es que aquí tenemos que preguntarlos si de verdad entendemos y hay que Sí. desglosarlo. O Entonces, sea, ¿qué es un Newton? un metro cuadrado significa que tú por cada lado es como si fuera un cubo, que por cada lado debe tener un metro. Sí. Entonces, en sus tres dimensiones, largo, altura y profundidad, debe tener un metro por cada lado. Eso es lo que se refiere cuando se habla de un metro cuadrado. Efectivamente. Y es que yo lo que quiero que entiendan, y muchos de ustedes sí lo entienden y otra gente no, es por ejemplo mi caso. Yo no soy un experto en unidades de longitud. Cuando a mí me preguntan cuánto es un metro, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no trabajo con estas unidades. Mi experiencia diaria no es esa. Entonces yo tengo que tomar mi cinta métrica, aquí la están viendo, y ver que esto es un metro. Ajá. La tengo estirada justamente en el metro. ¿De acuerdo? Entonces yo mi experiencia diaria no tengo idea qué es un metro, mucho menos qué es un metro cuadrado. Eh, Por eso mi pregunta, ¿sí comprendemos esto? ¿Por qué? Porque aquí les traigo otro ejemplo. Me dan tantito. Me fui con mis estudiantes del club a construir un metro cuadrado real, usando mi cinta métrica. Y esto que están viendo, esta figura que tengo aquí, que no alcanza a salir en la pantalla, bien, es un metro cuadrado. Ay, ya se me desarmó. Sí, Eso es un pero metro cuadrado. ese es un metro cuadrado, ingeniero, y el compañero comentaba de un metro cúbico, usted está equivocado en el término. Pues Y usted saca, es el lado de una, es el lado de una, ¿cómo se llama? Una cara del cubo, ¿no? O sea, sí, sí, todavía hay que construir un cubo. O sea, esa extensión que acabo de mostrarles, en mi día a día, para mí no tengo idea cuánto es un metro cuadrado. Ahora que lo vi y lo armamos, dije, ¡ay, wow! Un newton lo estamos aplicando en ese cuadrado. Un newton de fuerza lo estamos aplicando. Entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un newton? Eso es nueve punto importante. ocho metros sobre segundo, es la fuerza de la gravedad. Sí, pero esa es la fuerza de la gravedad. Digo, esa es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La 9.81. Y el newton también tiene una definición que es multiplicar la masa por la aceleración. Entonces, un newton, para poder entender lo que es una presión, fíjense, cómo vamos caminando entre unidades y conceptos para poderlos entender. Un newton, un newton se define en metrología como un kilogramo, un kilo, que necesitamos que se acelere un metro sobre segundo cuadrado. Entonces, déjenme regreso. Estamos con un pascal. Un pascal es un newton dividido entre el metro cuadrado. Ya vimos cómo es el metro cuadrado. Ya vimos su extensión. Pero, ¿qué es un newton? Porque aquí hay que saberlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué es un newton? Pues usamos también la definición de fuerza, que es multiplicar la masa por la aceleración. Y un newton se queda definido por cómo vamos a acelerar un kilo de masa, un metro sobre segundo. ¿Y cuánto equivale un kilo? Bueno, esto es un kilo de azúcar. Ajá. De hecho, traje mi báscula. Aquí está mi báscula. Aquí lo medí. Ustedes pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque entre más convivencia tenga con los conceptos, es un kilo de azúcar. Ajá. Entonces, un newton está relacionado con este kilo y lo tengo que hacer que se mueva con una aceleración de un metro sobre segundo cuadrado. Aquí viene otra cuestión. Me queda claro, como hace rato, por ejemplo, lo que ya es un área cuadrada, un metro cuadrado. Ya me quedó claro porque ya lo armé.
Aquí ahora con la fuerza me queda claro lo que es un kilo. Y sobre todo por la convivencia. Tengo que ir a comprar un kilo de tortillas, tengo que ir a comprar un kilo de frijoles, lo pesan, lo cargo y en mi experiencia lo llevo. Tengo una idea, pero algunos de ustedes tienen la experiencia y yo no la tengo de la aceleración. Profesor, pero una Ajá. pregunta, algo. Por Ajá. ejemplo, cuando usted dice 1 kilo, se refiere a una unidad de masa. Sí. Entonces, cuando tú, por ejemplo, cuando tú vas a decir una fuerza, masa por área, entonces si es un empuje, no se puede simplemente calcular solamente por el peso del objeto, sino que tu fuerza vertical, que es la fuerza de la gravedad, que le hace una fuerza para pegar esa Sí. masa Exactamente. Ahí lo hacia que la tienes que Tierra. hacer es precisamente seguir esta fórmula. Es tu masa y lo multiplicas por la g de la Ajá, gravedad, de la por la aceleración de la 9.81. gravedad. Por 9.81 y ya tienes la fuerza de la gravedad. Esa masa por esa g. Ujú. ¿Ok? Muy buena pregunta. Entonces, ahora yo les pregunto, ustedes que trabajan con automóviles, ¿entienden la aceleración y entienden qué es acelerarse a 1 metro sobre segundo? Entonces, porque aquí yo les pregunto en la presentación, ¿cuánto es este metro sobre segundo al cuadrado? Ujú. ¿Qué Ese unidades? concepto, perdón, Ajá, ese sí, concepto adelante, es adelante. interesantísimo porque la aceleración en ese caso sería 1 metro por segundo cada segundo. O Sí, sea, exactamente. entonces, Eso, muy viéndolo desde ese bien. punto de vista, por ahí viene. Sí, muy bien, muy bien. Estamos razonando. Es que también lo podemos razonar y hay gente que lo tiene por experiencia y hay gente que tiene las dos y los felicito, ¿no? O sea, genial. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que vamos a hacer es esta situación, lo que vamos a hacer es traducirlo a un valor o a una referencia que yo pueda trabajar. En este caso, lo que yo hice fue este metro sobre segundo al cuadrado. Ay, se me fue aquí el cuadrado, disculpen. Pues, ¿cuánto es en términos de velocidad? Porque a mí la aceleración me cuesta trabajo. Perdón, está bien mi transformación. Ajá. ¿Cómo lo puedo concebir? Pues resulta ser que un cuerpo que se acelera está aumentando su velocidad en 1 metro sobre segundo. Ujú. Un metro sobre segundo cuadrado implica que alguien va aumentando su velocidad 1 metro sobre segundo. Ujú. Pero aún así yo todavía no entiendo qué es 1 metro sobre segundo. ¿Cuál es mi experiencia? Los automóviles. ¿Cómo manejamos las unidades de velocidad generalmente en los automóviles? Kilómetros por hora. ¿A cuánto equivale eso en kilómetros por hora? A Pero 3.5. una preguntita, profesor, pero esa Ajá. expresión hay que decomponerla cuando ha hablado sobre segundo cuadrado, Sí, pero porque, esto ya es la velocidad. Aquí no es ejemplo, una velocidad, si es una aceleración, sí está influenciada al cuadrado, pero si es una aceleración que es horizontal, o sea, siempre y cuando sea, ejemplo, en el caso de un vehículo no puede llevar cuadrado porque entonces se convertía en una parábola, Sí, no, pero ahorita en ya, una ecuación cuadrática. 1 metro sobre segundo O cuadrado sea, equivale a ese una. cuadrado para trabajarlo hay que decomponerlo para eliminar el cuadrado. Sí, por eso aquí ya se consideró con Ah, la bueno, con un fórmula segundo arriba y un segundo convertirlo. abajo se elimina y se queda metro sobre segundo lineal. Exactamente, porque esto ya es Ok. pasar de esa aceleración a cuánto es en velocidad. Una Inge, aceleración de 1 metro sobre segundo te da una velocidad de 1 metro sobre segundo. Inge, ¿Sí? que a mí se me hace muy interesante eso que está poniendo en la gráfica anterior. Yo Ujú. sí, yo sí soy completamente nuevo en este tema. Cuando dice que cuánto es uno metro sobre segundo, ¿no? ¿Cuadrado? ¿Cuánto es un kilo, ¿no? No, ahorita esto es ¿Cuán- aceleración. ¿Cuánto es uno metro sobre segundo cuadrado? Cuadrado. Ajá. Esta aceleración genera una velocidad de 1 milisegundo. Ujú. Es decir, con 1 newton, cuando tú Ah, es un usas una newton. fuerza de 1 newton, Es un newton. ajá, aceleras un objeto 1 metro sobre segundo cuadrado. Ahora, lo que le voy a comentar que se me hace muy interesante y quisiera comprenderlo un poco mejor. Ujú. Porque en el escáner, cuando uno está leyendo algún valor en vivo, un dato en vivo, maneja milisegundos. Algún Es tipo. que a eso es lo que vamos. Sígueme, sígueme. Vas a ver que lo vas a entender. A eso es a lo que se me hizo muy interesante, porque dije, ah, Ajá. caray, de ahí es Esa- de ahí es a donde vienen los datos que nos marca el escáner. exactamente. Tantos milisegundos. Ok.
Entonces, Entonces, eso es importante. Ahorita lo vas a entender qué es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Entonces, si tú gracias, aplicas Miguel. una fuerza de 1 newton, una masa de 1 kilo, como el azúcar, se va a acelerar Ah, 1 metro sobre segundo. La sí. consecuencia es, ¿qué significa eso en aceleración? No lo entiendo. Me voy a velocidades. 1 metro sobre segundo al cuadrado equivale a una velocidad de 1 metro sobre segundo. O sea, empiezas a avanzar con una velocidad de 1 metro sobre segundo y así vas a ir cambiando a 1 metro sobre segundo. Se va a ir incrementando esa velocidad, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto es 1 metro sobre segundo? Para poderlo entender, lo pasamos a kilómetros por hora y son 3.6 kilómetros por hora. Y yo sigo sin entenderlo. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Vamos muy rápido? ¿Qué hacemos? Buscamos referencias, referencias de nuestra vida para poderlo entender, referencias de mi experiencia de trabajo, referencias de lo que yo he visto, referencias de mi día a día en donde trabajo o incluso en mi vida personal. ¿Qué se me ocurrió hacerlo? Pues compararlo con la velocidad a la cual camina una persona promedio. ¿Cuánto camina una persona promedio? Una persona camina promedio de 3 a 5 kilómetros por hora. Entonces, a 3.6 kilómetros. La masa va caminando, va avanzando lentamente, pero va incrementando su velocidad, porque recuerden que así la estamos acelerando. Pero va lentito, como el caminar de una persona. Entonces, 1 newton equivale a empujar 1 kilo de azúcar y que se mueva como una persona al caminar. Ahí está. Eso es lo que necesitamos para entender las unidades y las cantidades y el trabajo de las conversiones. Porque yo ya entiendo entonces dónde estoy parado para que cuando me cambie a otra unidad, pase del sistema internacional al inglés, siga entendiendo dónde me encuentro parado, porque la pregunta es ¿cuánto es? Toda la pregunta de las conversiones es ¿cuánto es lo que estoy manejando? Para saber si me encuentro en ese rubro, ¿ok? Esa es la cuestión. Y así va a pasar con todo, ajá. Por ejemplo, el tiempo. Todos tenemos esta costumbre de cuánto es la hora. Pues dices, más o menos ya pasó una hora. Te vas a ver el reloj y dices, pasaron 50 minutos. Pues no está mal. Pero, por ejemplo, tú dijiste milisegundos. ¿Con qué referencia yo buscaría para saber cuánto sucede o qué fenómenos o qué experiencias hay en milisegundos para entender esas cantidades? Lo que ustedes deben hacer cuando tengan esa referencia, por eso les dije hace rato, la experiencia. Un carpintero te va a decir así con sus manos, ¿cuántos son 50 centímetros? Y vas y lo mides con la regla y vas a ver que no falló por mucho. Un centímetro más, un centímetro menos, porque su experiencia de estar midiendo le da esa capacidad de entenderlo. Y ustedes tienen que tener esa capacidad de entender estas unidades y estas cantidades, porque tienen el día a día. Entonces tienen que encontrar estas referencias para ir entendiendo que estamos. Fíjense, empezamos con ¿qué? Empezamos con la presión definida como fuerza entre área. Y acabamos hablando de que 1 kilo avanza con una velocidad de 3.6 kilómetros por hora. Y esa es la fuerza, y así vamos a ir entendiendo porque nos vamos a regresar hacia atrás. Y esa es la fuerza que se aplica para que este objeto se mueva a esa velocidad y se vaya acelerando, ¿eh? Y entonces, esa fuerza la estamos distribuyendo sobre un área. Entonces, un pascal es muy poquita presión. Un pascal es muy poquito. Pues está distribuyendo enorme área, pues, metro cuadrado. Ahora imagínense que ustedes están trabajando con kilopascales. Entonces son fuerzas grandes. Y dependiendo, porque si el área es pequeña, alguien hace rato me lo dijo analizando la ecuación, si analizas de forma matemática, sabes que si el número de arriba, el numerador es muy grande con respecto al denominador, pues la cantidad va a ser grande, pero si se invierte, va a ser diferente. Por eso, si una persona se para sobre una cama de clavos o se acuesta, no te pasa nada, pero si tú te acuestas o te paras sobre un solo clavo, tu fuerza, que es tu peso, ¿qué va a hacer con el clavo? Porque es un área muy pequeña. Pues te lo vas a enterrar.
Pero si tú tienes una bola de clavos distribuidas, pues tu peso se distribuye en toda esa área y pues no te, pues es la trampa de las clavos de los estos gurús, gurús, no sé cómo se llaman. ¿Se entiende? Todo es este proceso para poder entender que si tú vas a estar haciendo conversiones y trabajando con cantidades y unidades, lo mejor que puedes hacer en tu día a día es tomar referencias. Tienes que tener tus referencias para saber en dónde te estás moviendo. Ujú. Y entonces, ¿cuáles son sus referencias de cada una de estas unidades que manejan en su día a día? Lo que es la presión, lo que es la velocidad lineal, lo que es la velocidad angular, la fuerza, el torque, el flujo, gasto, distancia, tiempo y las eléctricas. ¿Cuáles son sus referencias básicas en el mundo de los automóviles? Para que sepan dónde se mueven. Ujú. Inge, pregunta. ¿Sí? Entonces ya vimos que es un pascal. Ujú. Kilopascal hablaríamos de 1000 pascales. Exactamente. Ok, Kilopascal son 1000. Y eso lo ok. vamos a ver ahorita más adelante. Gracias, Inge. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, aquí lo pongo. Si nosotros utilizamos referencias, vamos a poder entender mejor lo que son las cantidades y las unidades. Entonces, el pascal tiene de unidades de conversión, el PSI, las pulgadas de agua, las pulgadas de mercurio y las atmósferas. ¿Qué referencias ustedes utilizarían para, por ejemplo, entender lo que es una atmósfera con pascales? Partamos primeramente de que es una atmósfera. Pues una atmósfera es la cantidad de aire sobre el planeta que nos está aplastando, o sea, nos está presionando todo nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros cortáramos nuestra piel, la extendiéramos para ver el área cuadrada, o sea, los metros cuadrados, pues ahí toda esa cantidad de aire nos está presionando, nada más que ya estamos acostumbrados. ¿Dónde está la mayor presión atmosférica? ¿A qué nivel? Pues a nivel del mar. Al nivel del mar es donde tenemos realmente una atmósfera. Como nosotros aquí en el Estado de México, Ciudad de México, pues ya estamos más elevados que el nivel del mar, la presión atmosférica es menor. Hay una menor masa de aire que nos está aplastando con su peso. Ujú, porque el aire pesa, ¿de acuerdo? Ah, pues esas son las referencias que tengo que empezar a utilizar. Por ejemplo, en las llantas de los automóviles, ¿qué unidades se utilizan para medir la presión de las llantas? Libras, libras, Libras. libras. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? ¿Cuánto es una libra en kilos para que yo sepa más o menos? Y entonces con estas referencias ya empiezo a entender. Ajá. Y tenemos esa experiencia. Por eso les decía, muchos de ustedes tienen la experiencia, muchos de ustedes tienen el conocimiento. Entonces, hay que compartirlo, hay que tomar nota. Tengo mis referencias y aquella referencia que yo no tenga, la vamos a usar. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros queremos hacer son las conversiones. Ujú. Por la situación histórica, o sea, cada país, cada civilización en la antigüedad tenían una forma de medir cantidades. ¿Por qué? Por el negocio, fin, no entremos más a detalles. Había que hacer negocios y cuánto equivale a esto y cuánto equivale a otro. Y Inge, había un despapalle. Entonces ya se fueron organizando y al día de hoy pues tenemos el sistema inglés y el sistema internacional. Ah, damos gracias porque cuando yo fui a la escuela, a la universidad con Toño Villegas, todavía imperaba mucho el sistema inglés y al día de hoy ya está de bajada, todavía se usa, pero pues ya no tanto, se usa más el sistema internacional, damos gracias por ello, porque está mejor definido, está mejor trabajado. Entonces hay que estar convirtiendo, y hace rato nos dieron, por ejemplo, lo de las varas, ¿no? O sea, entonces hay que saber cuánto son las cosas, ¿no? Entonces, la conversión es para pasar de un sistema de unidad a otro, sin perder de vista que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Por eso hacemos referencias y tenemos una guía. La guía siempre va a ser llevarnos por una cantidad unitaria, siempre vamos a apelar al uno. La otra forma en que también tenemos que hacer conversiones es cuando en una misma unidad hay que pasar de múltiplos a submúltiplos, como yo hice en el ejemplo anterior. ¿En qué hice un cambio de múltiplos a submúltiplos? Ujú. Pues yo pasé de metros y segundos, los pasé a múltiplos que son kilómetros por hora, porque sigue siendo el sistema internacional de segundos y horas, pero tuve que pasar los segundos a las horas y tuve que pasar estos metros a un múltiplo que son los kilómetros, ¿de acuerdo?
¿Qué serían los submúltiplos? Bueno, pues son centímetros, milímetros, y aquí serían milisegundos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en que nosotros vamos a estarnos moviendo en las conversiones. Repito, esto es importante. No estamos en contra del uso de la tecnología. Pueden tener su gran aplicación, o incluso hay gente que desarrolla sus propias aplicaciones, o sea, maravillas, se ponen a estudiar y hacen sus cosas y hacer sus conversiones y la va a hacer bien. Pero si sale mal, estas cosas no se equivocan a menos que estén mal programadas. El que se equivoca es el usuario al ingresar los datos. Lo mismo que en tu computadora. Pero es bueno saber cómo se realizan las conversiones por el proceso de mano porque te ayuda a verificar y eso también te ayuda al cerebro a estar bien desarrollado. Entonces, para eso tenemos que usar las conversiones, ¿de acuerdo? Creo que me pasé, sí. Bueno, pues. Entonces, aquí tengo mi esquemita de cómo hacemos las conversiones en la mayoría de los casos. Muy bien. Generalmente, la forma básica para que la gente se lo aprenda de memoria es utilizar la famosa regla de 3, ¿ok? La regla de 3 implica lo que les dije hace rato. Tenemos que convertir una unidad de un sistema a otro. Este es nuestro caso. Tenemos que convertir esta unidad de un sistema, del sistema internacional al sistema inglés o viceversa, ¿no? Entonces, siempre vamos a buscar la referencia. Para esto ya les dije que está la metrología y la metrología nos lanza tablas de conversiones. Alguien ya las programó en una aplicación o en internet ya están programadas, lo escribes en Google y te lo da, pero pues hacerlo a mano es bastante fácil. Lo que tenemos aquí es el ejemplo de que siempre vas a buscar la unidad, en este caso la unidad que estamos buscando es la de kilopascales, y entonces decimos, un kilopascal, siempre y cuando ya entendí que es un kilopascal, entonces ya sé que eso es bastante presión, ¿no? Ok, si le aumentamos el número, mucho. ¿Cuánto equivale a un PSI? Entonces, buscamos y equivale a 0.145038 PSI. Y abajo vamos a escribir en el lado izquierdo el número al que queremos convertir. En este caso queremos saber cuánto equivaldrían 95 kilopascales. La regla de 3 te dice, la flecha azul indica que multiplicas. Y la curvita de la flecha amarilla indica que ese resultado de multiplicar 95 por el 0.145, ese resultado de multiplicación con la flecha amarilla indicas que vas a dividir entre el 1 kilopascal. Y el resultado ya te va a dar la conversión en PSI. Eso es lo que hacen las aplicaciones, eso es lo que se hace en Google, programas que tienen ahí. Ahora, esa es una forma. Lo que en realidad estamos haciendo es esta de acá, de este lado. Esta es la forma de ecuación. Esto es lo que estamos haciendo realmente. Pero para mucha gente es más fácil expresarlo con la famosa regla de 3. Entonces, es una cantidad de X PSI. Entonces, es el valor de PSI dividido entre los kilopascales y lo voy a multiplicar por estos 95 kilopascales y da. Dicho de otra forma, esto del lado derecho lo transformaron en esta regla de 3, o si gustan verlo así, esta regla de 3 es esta forma desglosada. Cuando yo enseño esto en la universidad, les digo, no me importa, lo que importa es que lo hagan bien. Lo importante es eso, que lo hagan bien. Y yo les digo, no, aquí no es de memoria, es más, puedes poner tu formulario ahí de cómo se hace la regla de 3 y para mí está perfecto. Es así de simple, es esta forma de trabajarlo y convertir de unidades. Entonces tenemos, eso sí, tenemos que tener nuestra tabla de conversiones, es decir, los valores equivalentes, porque si no, no podemos partir de ningún lado. En una aplicación o en internet ya están programadas, esos valores ya están almacenados para hacer las operaciones, ya están programadas, pero para uno, pues tú necesitas esos valores. Y entonces, pues simplemente colocas tu parte de valor inicial, la referencia generalmente es 1, ¿a qué equivale la otra sistema de unidades? Abajo pones la cantidad y sigues las flechas. Multiplico, divido y obtengo el resultado. Así de simple es esto de las conversiones en términos de esta ecuación. Y también si lo quieren hacer con esta ecuación, no hay ningún problema. Hay gente que lo aprende a hacer así y hay gente que lo aprende así. O sea, no estamos peleados. Lo importante es el
resultado. Y aquí otra cuestión importante. Hay que hacer las cosas con una buena observación, con mucha calma, porque inclusive haciendo esto, si lo haces con prisa, te vas a equivocar. Igual que haces con la aplicación en tu celular, lo metes así, o en tu sensor, o en tu equipo, haces conversiones, ya trae integrado tu aparato de conversiones. Tú la metes así con prisas, bla, 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 bla. Ay, me llevo lo primero que me salga, pues ya la regaste. Ya la regaste. El equipo no se equivocó, el que se equivocó es tú al ingresar los valores. Siempre hay que observar. ¿Cuál es la referencia? Pues que en tu cerebro va a decir, oye, me acaba de dar una cantidad que no va de acuerdo, o sea, no va de acuerdo. Por ejemplo, la presión en las llantas, no va de acuerdo a esa cantidad, deberían estallar, ¿no? O sea, tu cerebro te tiene que decir, oye, es lo que dije hace rato, ¿cuánto es cada cosa? Esa es mi guía para saber si la estoy regando. Esa es mi experiencia para saber si estoy manejando bien mis unidades y estoy comprendiendo tanto por experiencia, ya que lo empiezas a entender, ya sabes cuánto equivale entonces un PSI a un kilopascal. Y entonces dices, ah, sí, estoy en el orden correcto, en el orden de magnitud correcta. Ajá. ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir? A mí me gustaría lanzar una pregunta, profesor Sergio, Ujú. a los compañeros. Señores, si la línea de datos y estuvieran en sistema inglés, les dijera 17 PCIs en su map, es un sistema de aspiración natural, quiere decir sin turbo. ¿Cuál podría ser su conclusión? 15, vamos a ponerle más, 16 PCIs, les dijera su map, en cualquier condición, la que quieran ustedes. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Y por qué lo pregunto? Porque yo el fin de semana que estábamos en el curso con el profesor Pereira, dijo la presión atmosférica en PCI. Yo no me la sabía hasta ese día que él lo mencionó y no me cuadraba porque yo no tengo la experiencia en esas unidades. ¿Qué conclusión harían ustedes si tenemos 16 PCIs en el map? ¿Alguien que quiera participar? Es que estamos acostumbrados a ver la presión en automático en en kilopascales, ¿no? Y por costumbre o a lo mejor por un mal aprendizaje diciendo, bueno, pues son 77 kilopascales, está bien, 70 kilopascales está bien, ¿no? Pero no sabemos ni qué significa realmente. Entonces, si habláramos de libras, habría que hacer la conversión, ¿no, ingeniero? Primero para saber de qué estamos hablando, de qué cantidad. Ah, perfecto. Entonces, si tenemos 16 PCIs, podemos convertirlos a kilopascales. ¿Es correcto? Sí, es correcto, ingeniero, así es lo que le comentaba. Entonces, podemos hacer la conversión. No me quiero complicar ahorita con la conversión, pero déjame darte un dato. Esa conversión nos va a dar aproximadamente o poco más de 110 kilopascales. Y la misma pregunta, y es para todos. Si en tu sistema, en tu línea de datos tuviera 110 kilopascales, ¿cuál fuera tu conclusión? Es para ti, Enrique, que participaste, pero para todos los demás también. Ustedes manejan kilopascales. Ahí se los dejo, y yo espero haber sembrado una duda. Estamos a nivel del mar. A nivel del mar, 110 kilopascales. ¿Alguien más que desee participar? Estaríamos por debajo del nivel del mar, profesor. Ok, entonces, ¿cuál sería su conclusión? Profe, creo que ahí es donde se necesita hacer una operación matemática porque en los instrumentos de diagnóstico no es como tal la conversión. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero es una resta de la presión del múltiple menos la presión, a la presión atmosférica se le resta la presión del múltiple y es lo que da el dato. Ok, ahí es el siguiente tema. No lo veremos hoy, la relación de presión atmosférica y de vacío. Pepe, rápido, y bueno, es para todos. Estoy preguntando, les dije en cualquier condición, ustedes podían imaginarse, les falta información, pero ahora voy a ser más específico. Con motor apagado, si yo tuviera 16 PCIs, y vamos a hacer la conversión para, si me ayudan ustedes, a ver si es cierto que ando cerca, y a lo mejor podemos ejecutar el ejercicio, no sé. Hay algo importante que quiero recalcar.
a modo de compartir con ustedes la experiencia que estoy teniendo ahorita. Uno de los compañeros dijo, no, yo prefiero, no me gusta estudiar, por eso prefiero ser mecánico. Palabras más, palabras menos en el chat. Permiso, profesor, ¿puede repetir la cantidad que usted dijo? Con todo gusto, 110 kilopascal, perdón, no es cierto, 16 P6, por favor. Ok, gracias. Y creciendo más mi comentario, hay algo que tiene mucha razón y yo le apuesto a ello, de lo que está diciendo el profesor Sergio, es que tenemos que mantener activo el cerebro y esto nos ayuda también para eso. El tener activo el cerebro nos permite ser más lúcidos y tener otras capacidades que si no lo entrenamos. Entonces, yo le apuesto a que este entrenamiento viene en múltiples direcciones y ¿ya alguien tiene el dato de conversión? Profesor, yo tengo aquí que si son 16 PSI a kilopascal me da 110.31. Ok, no estaba tan errado. 110 kilopascales. Y efectivamente dice más que el nivel del mar. O sea, como si estuviéramos todavía por debajo del nivel del mar. Yo se los dejo ahí. Yo se los dejo ahí. Hagan sus conclusiones. Te doy el espacio, profe. Sí, está bien. Ya iba a responder. No, ahí se los dejamos. Ok, bueno, ahora, estaba diciendo aquí, si se fijan en mi presentación, dice, ¿cómo se hacen la mayoría de los casos? ¿Qué significa esto? Que no todos los casos. Hay que tener cuidado. No todos los casos vas a resolverlos por regla de 3. Ejemplo, si aplicamos la regla de 3 para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque la conversión se hace a través de una fórmula establecida. La conversión, en este caso que estoy dando este ejemplo, que es convertir 25 grados Celsius, dice, si 25 grados Celsius es igual a 77 grados Fahrenheit, ¿cuántos son 35 grados Celsius en Fahrenheit? Y si aplicamos, como pongo aquí en el ejemplo, la regla de 3, nos sale que son 107.8 grados Fahrenheit. Y entonces acabamos de cometer un grave error. Porque para estas conversiones de temperatura tenemos que usar una fórmula, que es la de abajo, y la cantidad real son 95 grados Fahrenheit. Entonces ahí está la alerta. No hay, todo siempre se resuelve con regla de 3. Y eso me pasa con los estudiantes universitarios que llegan, ay, todo lo quieren resolver con regla de 3 y esta ecuación de no sé qué, regla de 3 y ay, no. Tengan cuidado. No todo se resuelve por regla de 3. Las temperaturas, tenemos fórmulas las cuales se tienen que aplicar para hacer esta conversión. Y aquí tenemos que hacer un despeje y hacer unas manipulaciones algebraicas para obtener la conversión a grados Celsius. Pero está la fórmula ya establecida, la podemos encontrar. Entonces hay que tener cuidado con el uso de la regla de 3 para hacer conversiones. Ajá. Cosa que no van a tener problemas si están utilizando una aplicación o si están utilizando internet, porque ya está programadas las fórmulas. Pero en su experiencia y en su día a día, no pueden estar usando la regla de 3 indiscriminadamente con cualquier cantidad, con cualquier unidades. Hay que saber qué unidades y cuáles son. En este caso, como a mí me dieron la tabla de las unidades que utilizan ustedes en sus cantidades, pues aparecía la temperatura. Entonces la temperatura, aquí hay que hacer este gran aviso. Se trabaja con esta fórmula para hacer las conversiones entre grados Celsius y grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Entonces no siempre podemos estar usando, pero sí en muchos casos, la mayoría de los casos podemos resolverlo con regla de 3. Y aquí viene, ¿en qué otros casos podemos usar la regla de 3? Y era lo que decía hace rato, que decíamos, ¿dónde usamos la regla de 3? Cuando calculamos en la misma unidad, pero en múltiplos y submúltiplos. En múltiplos y submúltiplos también podemos usar la regla de 3. Y es bueno tener esta tabla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya lo vimos, estamos hablando en pascales, estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de milisegundos.
Y entonces es bueno tener esta donde nos indican a qué equivale ese prefijo. El prefijo mili, a qué equivale el prefijo kilo, a qué equivale el prefijo mega, a qué equivale el prefijo micro. Entonces aquí está esta tabla que les pongo y las pueden encontrar en internet un montón de tablas y también las aplicaciones ya los tienen. ¿A qué equivale? Porque esa es la cantidad numérica. ¿Por qué usamos estas letras o estos números en notación científica, como por ejemplo 10 a la 9? Porque estar escribiendo un número con un montón de ceros hacia la derecha o hacia la izquierda, después del 1, es muy engorroso. Entonces se le ocurrió hacer esta relación de valores para poder manejar cantidades sin tener que estar escribiendo muchos valores ahí de 0, 0, 0, 0, 0 para que te des una idea, ¿no? Entonces, para eso también usamos las conversiones. Las conversiones también nos ayudan para saber este rubro. Por ejemplo, aquí no viene porque aquí esto es de valores numéricos, pero por ejemplo con el tiempo, pues sabemos que vamos moviéndonos en 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, por ejemplo, ahí van por fracciones de 60, o sea, por múltiplos, perdón, múltiplos de 60, no fracciones, múltiplos. Pero aquí pues estamos hablando de los valores de 10 elevado a la ¿qué? Entonces, para esos casos también nosotros usamos sin ningún problema la regla de 3. Entonces, hacemos nuestras operaciones de multiplicar y dividir para poder convertir una múltiplo de una unidad o un submúltiplo de una unidad. Entonces, aquí tenemos esta parte. Y vuelvo a decirlos, también en el día a día, sabemos por experiencia y convivimos por experiencia con estos valores. La gente ya tiene muy bien medido, por ejemplo, en el área que sea de alimentos, de eso, cuánto es 1 kilo, cuánto es 1 gramo, cuánto es 1 tonelada. ¿Se entiende? En el día a día, ¿ustedes qué orden de magnitud manejan? ¿Muy grandes? ¿Llegan a los teras? ¿Llegan nada más a los megas? ¿Llegan a los micros? ¿Llegan a los nano? ¿Qué orden de magnitud ustedes manejan sus unidades? Eso es importante, hay que delimitar dónde estamos trabajando. Lo que les decía hace rato, yo no entiendo qué es 1 metro, menos 1 kilómetro, más o menos me doy una idea, ¿no? Pero 1 metro ahí me pierdo, ¿no? ¿Y ustedes qué orden de magnitud manejan? Y se maneja varias órdenes de magnitudes. Por ejemplo, en lo que es electricidad, tenemos el faradio, el microfaradio, Muy bien. nanofaradio, y bueno, y en todas las unidades siempre hay un tanto confusión, depende si la magnitud es muy grande o muy chica, y se maneja bastante toda la escala, ¿eh? Entonces es importante tener, por ejemplo, una guía a esto para que sepan más o menos en qué orden se están moviendo, o sea, porque siempre va a ser la pregunta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es cuánto? ¿Cuántos son milivolts? ¿Cuántos son los milivolts? Entonces tengo que darme una idea y para eso también usamos las referencias. No solamente una referencia con respecto a las conversiones entre sistemas de unidades, sino también entre cantidades. Por ejemplo, o sea, yo cuando empecé a estudiar electricidad, no entendía que el rango de 1 ampere a 10 amperes es un montón. Yo pensé que era poco, no, ya te estás electrocutando, estás matando con ese orden, ¿no? Entonces, bastante 1 ampere hacia arriba, o sea, 1 ampere, 2 amperes, estamos hablando de bastante corriente, ¿no? Y los elementos con los cuales nosotros trabajamos al día de hoy de electrónica, pues estamos trabajando con miliamperes. Ajá, estos son de orden de miliamperes. En el mundo del automovilismo, pues como ya tenemos mucha electrónica, las computadoras, pues manejamos ese rango de milis hasta cantidades normales de amperes, ¿no? Digo yo, ¿no? Ustedes son los expertos. Bueno, otro tema, por ejemplo, así, de este tema hablando, por ejemplo, tenemos la escala de temperatura absoluta, ¿sí? Y que podemos relacionar los grados Celsius, bueno, los grados Fahrenheit. Y yo tengo entendido lo que es absoluto es la escala máxima, podemos decir, ¿sí? Del mínimo valor al máximo. Entonces, por ahí se discute en algunos cursos que tengo yo mis diferencias, por ejemplo, que la presión del MAP, que mide presión absoluta, es la mayor, y dentro de esa presión absoluta vamos a tener la manométrica, el vacío, todo incluido ahí adentro. Esa es una a veces de las dudas que se surgen mucho en los cursos. Déjenles rápido explicar. Cuando hablamos de medir de manera absoluta, significa que queremos partir de 0, de un valor 0, hacia puros valores crecientes positivos.
no vamos a manejar y no queremos que existan valores negativos. Entonces, todos los valores que son cantidades de unidades relativas, es, por ejemplo, usted lo dijo muy bien, la temperatura. Ya son relativas y no absolutas los centígrados, digo, perdón, los Celsius y los Fahrenheit porque manejamos cantidades negativas. Entonces se definieron las absolutas como son los kelvins. Los kelvins parten del cero absoluto hacia arriba, no hay valores negativos. Y entonces metieron todo lo que ya usábamos ahí, ¿de acuerdo? Para las temperaturas y lo mismo va a pasar con la presión. Tenemos una presión absoluta que parte desde un cero hacia arriba y todas las relativas que llegan a manejar valores negativos y lo que ustedes gusten están ahí metidas y hacemos esas conversiones. Exacto. Esa es la idea. Por ejemplo, nuestra escala de longitud, ay, no sé dónde quedó mi cinta métrica, parte de un cero, no tenemos menos centímetros, no usamos menos kilómetros, siempre partimos de cero, o sea, no hay longitud hasta la longitud que queramos, es una escala absoluta. Ajá. Entonces, por eso hay muchas, pero como ya se venía trabajando con muchas cantidades y unidades en términos de negativos, entonces decidieron de formalizarlos para partir de un cero, pero se siguen manejando sin ningún problema. ¿Ok? Gracias por tu aportación. Bueno, pues, y entonces, Inge, ¿sí? perdón, yo lo entendí así, sí, ahora estoy en lo correcto. Ajá, Presión absoluta es todo lo que parte de un cero hacia arriba. O exactamente. sea, no es como hablar de un tope, sino es de parte del cero hacia arriba. A eso se Ajá, refieren con presión absoluta. Y ajá. presión relativa puede tener Valores presiones negativas, negativos. valores Ujú. negativos. Sí, Ok, gracias, Inge. sí. Lo mismo pasa con la temperatura. O sea, la temperatura normal que hablamos nosotros es Celsius, pero la oficial científica que se trabaja absoluta es Kelvin y Rankine. Ajá, porque parten de un cero. Bueno, aquí les pongo un ejemplo rápido de conversiones usando regla de 3 entre múltiplos y submúltiplos. Aquí tenemos la resistencia, los valores de ohms. Aquí ya estamos haciendo esto. Que son 1000 ohms, pues 1 kilo ohms. Aquí tenemos 28,000 ohms. Pues resulta ser que son 28 y es una regla de 3. Aquí tenemos pasarla a la inversa de 1 kilo ohm, pasamos a mega ohms. Ya, pues entonces 28 kilo ohms son 0,28 mega ohms, ¿no? Y de este lado, pues volví a hacer lo mismo ejemplo, lo pueden ver este mismo ejemplo, pero con los pascales, ¿de acuerdo? Aquí, para ir finalizando el día de hoy, ¿cuándo no hay una conversión? Aquí hay que tener cuidado. ¿Cuándo no hay conversiones? Pero pareciera que son. Bueno, no hay conversiones de cantidades a otra. Por ejemplo, no hay una conversión de tiempo a fuerza. O sea, ¿cuánto que equivale 10 newtons en segundos? O sea, ¿qué? Eso no. No, no, no. Hay que tener cuidado porque sí parecen ciertas cosas Permiso, y esto es importante tenerlo en profesor. cuenta. El uso de sensores con la tecnología de hoy. Los sensores lo que tienen es que utilizan un efecto físico que se descubrió y que resultan en la mayoría, nuevamente voy a hacer el hincapié, en la mayoría de los casos esto significa que hay un fenómeno físico que se puede transducir o se puede transformar a una forma eléctrica. Y esto es lo que se conoce en los sensores como el transductor. El transductor lo que hace es hacer el efecto de una causa física, y puede ser la presión, la temperatura, dilatación, etcétera, y lo transforma en una señal que generalmente eso significa que no en todos los casos, pero sí en muchos, eléctrica. Entonces, lo que usted tiene, por ejemplo, aquí es el fenómeno donde está dando un cambio de temperatura. El transductor, que es el dispositivo de nuestro sensor, lo va a transformar y convertir en una señal eléctrica. Y entonces tenemos esa equivalencia que no es una conversión, sino que se está midiendo y a través de este transductor se transforma y obtenemos esta cuestión. Y por ejemplo, otra general es las tablas de vapor. Las tablas de vapor que nos enseñan en los cursos de termodinámica para el área es donde tú ves si tienes estas condiciones, por ejemplo, tienes tanta entalpía y tanta temperatura, pues eso equivale a tal presión. No estamos convirtiendo, sino tenemos estos valores que nos dan esta referencia para saber en ese momento qué tenemos. No hay en sí una conversión, porque en muchos casos han tratado de encontrar una fórmula o una ecuación y no la encuentran, no hay una realmente. Y pues, tenemos estas tablas.
por ejemplo, en el mundo de los sensores, lo que hacen las empresas te dan tu hoja de datos y hay curvas, te dan una curva donde con esa curva dicen pues, para que calibres tu sensor, porque en experimentos hemos visto que más o menos así se comporta y entonces es el rango en el cual tú estás midiendo y te está dando esta idea de la referencia de tu fenómeno que estás midiendo físico y la parte eléctrica, por ejemplo, cuánto voltaje te da o cuánta corriente da o incluso cuánta resistencia te puede dar. Entonces hay que tener cuidado en hablar de conversiones porque no todo va a ser conversiones, pero aquí tenemos estos casos cuando usamos estos sensores para trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de conversiones, directamente hablamos de las cantidades, conversiones entre las mismas cantidades, la misma cantidad, pero en diferentes sistemas de unidades o en múltiplos y submúltiplos. Que no son conversiones cuando tenemos estos usos de sensores y tenemos estas referencias por estos fenómenos que aparecen. ¿De acuerdo? Entonces, para ir resumiendo, cuando manejamos cantidades de unidades hay que entender el contexto de dónde lo estamos empleando. Por eso les dije que es valioso su conocimiento de dónde trabajan ustedes sus unidades, dónde hacen sus conversiones, para que nunca pierdan de vista en dónde se están moviendo, porque eso te va a ayudar a detectar los errores en las dimensiones de estas cantidades, ¿de acuerdo? La guía fácil es, usen referencias, o sea, ¿cuánto es tanto? ¿Cuánto es tanto? Por ejemplo, yo les decía, ¿cuánto es la cantidad nano en distancia? Pues, no tengo idea, búscame una referencia. Una pelota equivale en tamaño nano a lo mejor a qué tan grande es la luna con respecto a una pelota, ¿no? O sea, uno busca referencias y esas referencias te ayudan a entenderlo. Y pues platíquelo con personas que tengan experiencia, que les digan, mira, las llantas con las que yo he estado trabajando más o menos aquí, bla, 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 ya tengo esa referencia. Y en internet pueden encontrar muchas que les van a ayudar. Pues, yo usé material para esta presentación, buscado de internet, ¿de acuerdo? Y pues ya para cerrar la conclusión, es importante aprender y utilizar la regla de tres. Es una manera fácil y sencilla, imprescindible en el área de trabajo, pues que es saber cuánto hay de algo y pasar de estos sistemas de medición y sus múltiplos y sus múltiplos. No todos los problemas los vamos a resolver por este método, pero sí la mayoría. Y recuerden que siempre podemos consultar a internet o gente que tenga mucha experiencia. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí para ir cerrando? Inge, nada más una pregunta. A lo mejor me quedé muy atrás, pero me quedé con eso en la cabeza. Según nos explicaba usted lo de Clau y la persona, ¿no? De las presiones atmosféricas. Ah, sí. Entonces, yo entendí o me quedó más claro ahorita eso, que si uno está a nivel del mar hay mayor presión atmosférica. Sí, porque tienes más aire sobre ti. Ah, ok, Si ok, empiezas a ya me subir quedé. un cerro, una montaña o el Everest, hay menos aire sobre ti, entonces la presión es menor. Y el ejemplo clásico que te ponen los que dan clases de este tema, como yo, es, por ejemplo, cuando te sumerges en una alberca. ¿Cómo sientes los oídos? O Ah, cuando viajas y cambias, así vas por los cerros y vas bajando, ¿cómo sientes los sí. oídos? Pues ese es el cambio de presión, porque también tenemos una presión interna. Ah, Tenemos ok. tenemos una presión. Y entonces, como está variando la presión, pues es esto, mira, te está presionando así, y Sí, de claro. repente presionas con más fuerza o presionas sin menos fuerza. Esa es la cuestión. Ok, sí, ya me queda claro. Es que siempre he escuchado en los cursos y así que hablan. Ujú. Que la presión a nivel del mar y que la presión atmosférica, pero no entendía. Y ahorita me queda súper claro. Gracias, ingeniero. Ajá, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es muy importante la tecnología, si no se mueren como los millonarios en su submarino porque no hicieron bien los cálculos para la presión, porque un submarinito, alguien que se mete al mar, pues ya tienes el peso de la atmósfera del aire y además el peso del agua del mar y conforme vas bajando más peso te da. Entonces por eso una de las cosas que tienes que tener cuidado es subir rápidamente porque es como si estás presionando muy fuerte, pues tu cuerpo por las leyes de Newton, la tercera ley, está reaccionando con otra presión para que se equilibre. Si le quitas rápidamente eso, entonces es como si tú estás con una persona empujándolo así y esta se quita, ¿qué pasa contigo? Entonces tus órganos internos al estar sufriendo esa tremenda presión, se la quitas de volada, te van a empujar, por eso sufren daños internos y hemorragias. Por eso necesitan esas cápsulas donde tienen que ir gradualmente variando la presión hasta que vuelvan a tener la presión atmosférica. Ajá. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los aviones, cuando pues, hay menos presión en un avión, pues, por eso pasa cuando si se llegara a romper una ventana o abrir la puerta, bajan las mascarillas porque se va todo el aire,
porque dentro de la cabina hay mayor presión y afuera hay menos presión, pues sale. Entonces bajan las mascarillas, pues se te va el oxígeno para que puedas respirar y no te estés ahogando. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ahí dejo mis datos. Ahí está en mi página, en mi correo, por si quieren algo. Yo le voy a mandar la presentación al ingeniero Villegas, a mi amigo Toño. Y pues eso sería todo por hoy, por mi ponencia. Pues muchas gracias por su atención. Muy amable, profesor. Te agradezco. Es un gusto, Gracias, es un hasta luego. placer que estés aquí. Señores, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. La perspectiva de alguien que se dedica a otra profesión me pareció interesante. Seguramente estará de regreso en un mes o mes y medio con otra charla el profesor Sergio Pérezmo. Y bueno, para aquellos que tengan interés, yo creo que no hay edad para seguir aprendiendo y ustedes lo saben. Muchos de ustedes todos los días continúan aprendiendo. Pueden contactar al profesor Sergio, ustedes particularmente para, no sé, algún tema en específico y que los pudiera orientar, que los pudiera capacitar de manera muy amena. Además de ingeniero, además de maestro en ciencias, no sé si es el término correcto, yo a lo mejor no, es artista de lápiz o monero o ilustrador. Ah, sí. Eso lo hace por amor y además es videogamer. No sé Sí. cuántas horas le dedicas a los videojuegos, Sergio. Sí, Y no mucho ahorita. Pero sí, ahorita no, no pero, tanto como antes. pero también, si aquí alguno de ustedes es videogamer, a lo mejor se puede contactar para también jugar con él. Pero particularmente, la orientación es para ustedes, pero si también tienen algún sobrino, algún primo, algún hijo que se le esté dificultando la capacitación en sus diferentes niveles de instrucción, desde Asesorías, primaria, sí, primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad. Él y obviamente el sistema que adoptó para la enseñanza, creo que pueden ayudar, puede ser un buen punto de partida para motivar a estos jóvenes que necesitan y no necesariamente que no sean mecánicos, ¿sí? Como lo dijo un compañero, ¿no? A lo mejor pueden ser mecánicos, pero además con una cultura general superior y que eso les abra un mundo más vasto, más grande, que el mundo lo vean de diferentes ojos. Señores, les agradezco su tiempo. Nuevamente reitero el agradecimiento a ti, profesor Sergio, y Gracias. un gusto estar con ustedes, señores. Hasta Pues, pronto. también mucho gusto y Gracias, tengan un excelente día. Gracias, Toñito. Buenos días. Gracias, Les mandé profesor. por el chat la presentación, se los mandé en PDF. Perfecto. Les reenvío ahorita la presentación. Sí, bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Buen día. Día. Buen día. Gracias, ingeniero. Gracias, buen día, profesor. Un gusto. Hasta pronto. Excelente día. Un abrazo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Un Muy abrazo. agradecido. Hasta pronto. Buen día. Excelente día. Saludos. Gracias, ingeniero. Buen día. Muchas Excelente gracias a día. todos los que hicieron posible esto. Gracias. Hasta pronto. Esto es posible gracias a ustedes, señores. Sin su presencia no haríamos nada.